¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Les saludamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien con la ayuda de Dios. Dios es muy bueno. Soy el pastor Jorge Bustamante de la Iglesia Cristiana Shalom en Sydney, Australia, y a través de estos medios de comunicación deseamos que Dios hable por su palabra a cada oyente, amigos y familiares a través de Australia y el mundo para fortalecernos en la fe y confianza en Dios. Este es nuestro programa radial, Busquemos a Dios. Y en Jeremías 33:3, clama a mí, dice la palabra del Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El tema de hoy es: gracia y paz sean a vosotros. Vemos dos formas de resumir y bosquejar la carta de la iglesia de Tesalónica. La primera está centrada en la experiencia del cristiano.
Y la venida de Cristo es una esperanza inspiradora para todos nosotros. Es por eso que al leer esta epístola, esta carta, leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 1 al 4 lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces vemos aquí a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplar. La gracia de Dios, la gracia de Cristo estaba con ellos. A Dios lo tenían en sus corazones como Padre. ¿Qué hacían estos hombres de Dios? Pablo, Silvano y Timoteo, dice que invocaban a Dios, o sea, llamaban a su favor, dirigían sus súplicas para que la gracia y la paz estuvieran entre los hermanos. Pero no la paz que el mundo nos da, sino la paz que el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos da. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una introducción que el apóstol Pablo usa en la gran mayoría de sus cartas. Y como vemos, primero viene la gracia y enseguida viene la paz de Dios. Tanto la gracia como la paz vienen de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que una de las virtudes del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Entonces ahora podríamos preguntarnos qué significa la gracia. ¿Es contar chistes? ¿Qué es lo que es gracia? ¿Es gracioso? No. La definición de esta gracia de que estamos hablando es favor inmerecido por parte de Dios. Dios obrando por el hombre que no merece nada. O sea, le hace un favor inmerecido para salvarlo de sus pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo, el apóstol, le escribe a la iglesia de Roma, le dice lo siguiente en Romanos 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Entonces vemos que nadie podía cumplir la ley, pero la ley es puesta para que el pueblo de Israel no se creyera dueño de Dios y no se creyera que no pecaban. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Es por esa razón que le escribe a la iglesia en Roma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, gracia es un favor no merecido, como decíamos. Como ser cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo, por supuesto, por su tiempo, a eso se le llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, a eso le llamamos un premio. Cuando gana, ¿no es cierto? Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, a eso
le llamamos un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merecer un reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decirle cuando hablamos de la gracia de Dios. Que Dios nos ha dado un favor inmerecido. Es por eso que la salvación viene por su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Tito 2:11. Gracia es todo lo que Dios ha hecho y puede hacer por un hombre en base a la cruz de Cristo. En Isaías capítulo 53, versículo 3 al 6, la palabra del Señor nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, escuche bien, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? La gracia es la base principal en el plan de Dios para esta humanidad. Y es por eso que no es por obras. Muchas personas dicen: no, es que yo hago esto, yo hago este otro. Y claro, te va a merecer el cielo, sí te va a ir al cielo, porque tú eres tan buena, tantas obras que haces. Pero la palabra del Señor no dice eso. Dice que uno se va al cielo por la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús, al reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, Efesios 2 del 8 al 10, la palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios, a través de Cristo Jesús, viene a nuestra vida en esa gracia inmerecedora, y de allí nosotros empezamos a hacer obras de Dios. Es por eso cuando en 1 Corintios 13 la palabra de Dios nos dice que si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no tengo la gracia de Dios, la misericordia de Dios en mi vida, sino que todo lo hago por mi propia vanagloria. Vamos a darle una ilustración. ¿Ya? Un hombre muere y es trasladado al cielo. Un ángel está en las puertas del cielo y le dice al hombre: así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena sea. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. Y el hombre dice: wow, aquí estoy ya salvado, ya puedo entrar al cielo. Está bien, dice el hombre. Y continúa: estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé ni en mi corazón. Magnífico, dice el ángel. Eso sí que vale 3 puntos. ¿3 puntos? Pregunta el hombre. Y continúa: pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos y ofrendas y servicio a Dios. Esto sí que, con esto ya pasó. Maravilloso, le dice el ángel. Es por cierto que tienes un valor de 1 punto. 1 punto, reclama el hombre. Y continúa: ¿qué pues? ¿Qué te parece esto?, le dice el ángel. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. Aquí yo creo que ya entro. Fantástico, dice el ángel. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. 2 puntos, grita el hombre. O sea que apenas tenía 6 puntos de los 100.
haciendo todas esas cosas. Y el hombre exclamó: si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar al cielo. Y eso es una realidad, amado amigo oyente. Solamente por su gracia tú puedes entrar al cielo, reconociendo la obra redentora de Cristo Jesús. En los cielos te dirán: bienvenido. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solamente en ella seremos salvos. En Efesios capítulo 2, como habíamos leído anteriormente, la palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la fe es muy importante acerca de lo que Dios nos enseña, y es un don de Dios. No lo podemos obtener por nuestros propios medios, no por obras, para que nadie se gloríe. El primer ejemplo de la gracia que encontramos en el Antiguo Testamento es cuando Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y esto es como una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la máxima revelación de la gracia divina. En Juan capítulo 1, versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y exclamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que todas las bendiciones, amados amigos, que recibimos se resumen en una. Toda gratitud es en última instancia gratitud por Cristo, gratitud por lo que Él hizo, gratitud por las cosas que fueron creadas por Él, que Él sustenta. Por tanto, es por Cristo por lo que hay que dar gracias. Entonces, gracias significa de que Dios da a nuestras vidas sin limitaciones. Y lo vemos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído en la gracia, en el favor inmerecido que Dios ha dado. Es por eso que, amados amigos, la Biblia nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo del mal. Creo que estamos viviendo como una película en vivo y en directo ahora, cómo el mundo se está moviendo en estos tiempos. Todo se está dando vuelta. Se ha perdido la gracia y la misericordia de Dios. Cada uno hace lo que se le place. Pero déjeme decirle, aunque todos eran malos en aquella época, Dios buscó a alguien porque Dios quería mostrar su gracia. Y encontró a Noé. Y halló gracia Noé ante los ojos de Dios. Por la gracia de Dios, vemos que Abraham fue escogido para que por medio de su descendencia recibiéramos perdón y salvación a esta gracia en la humanidad. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, por su gracia. También Dios llamó a Lot
para que fuera salvo cuando iba a destruir Dios Sodoma y Gomorra. Y lo reconoce, dice: aquí ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Vemos que la gracia es manifiesta en todas partes. La gracia de Dios en los sufrimientos, en la salvación, en la capacitación, en nuestra estabilidad, en el crecimiento. Todo es por la gracia de Dios. Perdón. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces decimos que la gracia de Dios es en todo tiempo. También es a través de la muerte. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa gracia es tan preciosa, amado oyente. Recíbala usted. Todos aquellos que nos escuchan, esta gracia de Dios, Jesucristo nuestro Señor, el favor inmerecido de parte de Dios, es lo que nos da salvación y vida eterna. En Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y por eso cuando Jesús habla en Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué podemos agregar? Que la obra fructífera se hace cuando el creyente está consciente de la gracia de Dios en él. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, le dice lo siguiente: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la gracia no solamente es el plan de Dios para salvación, sino que es nuestra seguridad por parte de Dios para el creyente mientras éste viva. La gracia depende solamente de Dios y no de los hombres ni de lo que ellos puedan hacer. Pero la gracia también no es una licencia para pecar, sino que es más bien una libertad para servir. En Romanos capítulo 6, versículo 15, la palabra del Señor nos dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y le dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Es cortante, es radical. La gracia es, amados amigos, la que se recibe por fe y confianza en Dios. Es gratuita. La gracia y la misericordia de Dios nunca se pueden ganar o merecer. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Todo por su gracia. Es por eso que la gracia y misericordia de Dios son la fuente de bendiciones. La gracia y misericordia de Dios. Cuando Sara tuvo un hijo con Abraham, que ya estaban avanzados en edad, fue por la gracia y la misericordia de Dios
solamente. Cuando Dios se le manifiesta a Jeremías fue por su gracia y por su misericordia. Y por eso él escribe: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esto es todo finalmente demostrado en la cruz, amado oyente. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces la gracia significa que el castigo está retenido, que todavía Dios no ha obrado completamente con aquellos pecadores, personas que no han recibido esta gracia y que aún no reconocen su pecado. Y es por eso que Miqueas, cuando escribe, dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. O sea que Dios no solamente nos da de su gracia, sino que también nos da de su misericordia. Y cuando usted se acerca a Dios, amado hermano, y confiesa sus pecados, amado amigo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las oraciones de los pecadores son oídas. Cuando el salmista oró, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dios lo oyó. El favor de Dios está en todo lugar, en todo tiempo. La salvación es enteramente por gracia, ¿ya? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Jesús te está llamando. Por favor, amado oyente, no pases esta oportunidad. Ven a Él, recibe la gracia de Dios y seas sano espiritualmente. Dios te bendiga, Dios bendiga esta palabra en tu vida y te ayude a creer. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por poder orar de tu gracia y paz y proveernos este tiempo y tu gran amor a cada uno de nuestros oyentes, a nuestras vidas y a toda esta humanidad, para traerlos a ti a través de la fe, a tu palabra y tu Santo Espíritu y la presencia de Cristo. Gracias por las personas que han escuchado este mensaje y han recibido tu palabra y han recibido el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que se aferren a ti en todo tiempo para que los levantes y ayudes con poder a través de tu Santo Espíritu y a través de esta gracia divina. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A todos nuestros oyentes, Dios les bendiga, guarde, prospere a ustedes y a sus familias hoy y a futuro. Bendiciones. Soy el pastor Jorge Bustamante y su esposa al servicio de Dios y de la comunidad de habla hispana y de los santos que están en Australia y en el mundo. Shalom. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia
perfecto